Bienvenidos, esto es El Español Digital, la verdad sin complejos. Este es el programa La Lupa, yo soy Paco Vendala. No quería que pasara este aniversario. Aquí lo tenemos. Me ha extrañado no ver artículos en los medios, pero bueno, tampoco extraña ya casi nada. Estamos acabando el mes de marzo, se acerca el 1 de abril, Día de la Victoria, un aniversario más, el 85 en este caso. Pero yo quería recordar ahora, antes de recordar ese, que ya lo haremos el 1 de abril, como hacemos todos los años, yo quería recordar y analizar lo que llevó la última etapa de esa guerra provocada por ese Frente Popular con el PSOE a la cabeza, el PSOE, una organización históricamente criminal y a los hechos y datos históricos incuestionables me remito, que acaba con un golpe de Estado, el golpe del coronel Segismundo Casado. Vamos a hacer una pequeña referencia. Primero lo tenemos ahí, leyendo el bando de tal golpe, rodeado de su Estado Mayor, y aquí tenemos a quien le acompañó, a Besteiro, uno de los históricos del PSOE. Era tan radical como los demás. La única diferencia es que él no era partidario de alcanzar la dictadura del proletariado mediante la revolución, mediante la guerra, mediante la violencia. Por eso lo tuvieron en el congelador ya desde antes de la guerra y por supuesto durante la guerra. Y yo creo que no se lo cargaron pues de milagro. Pero bueno, ahí estaba. ¿Quién une a estas dos personas? Esto es una pequeña referencia. Pondré el enlace del artículo que publicamos, creo que fue el del 2019, de Toribio, un artículo magnífico sobre cómo se gestó, digamos, este bando, digamos, no el golpe lo gesta Segismundo Casado, por supuesto, pero sí este bando y la unión de estas dos personas en esa misma noche, en ese mismo lugar. Los artífices fueron, pues curiosamente, dos miembros destacados del Servicio de Información y Policía Militar Nacional, el SIPM, uno de ellos, el teniente coronel Centaño de la Paz, aquí lo tenemos, y otro de paisano, el comandante médico Diego Medina. Aquí está en la entrega de Madrid, en la ceremonia de entrega de Madrid, llama la atención una persona de paisano. Bueno, pues este era el comandante Diego Medina. Yo les sugiero que lean el artículo, repito, pondré el enlace, para que vean la importancia que tuvieron estas dos personas en la gestión ya de esa etapa finalísima de la guerra. Guerra de liberación nacional, guerra civil o contienda 36-39, que cada uno elija el nombre que considere más oportuno, según la historia, claro. Pues bien, no voy a hacer una referencia a Segismundo Casado, lo que hizo fue dar un golpe de Estado, pero es curioso. Aquí se ha condenado el supuesto golpe de Estado del 18 de julio, no solo, por supuesto, por el Frente Popular Redivivo, que son los mismos de entonces, el PSOE a la cabeza nuevamente, esa organización históricamente criminal, ese partido ultraizquierdista de extrema izquierda de siempre, revolucionario, radical, sino también, por desgracia, lo hizo ese gran presidente, el presidente mejor de esta democracia, que tampoco lo es, que fue José María Aznar, según dicen. En el 2002 no se le ocurre otra cosa, no tiene otra cosa que hacer a la derecha que condenar el 18 de julio como golpe de Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual se le ha puesto todo en bandeja a los otros, lógicamente. Entonces, ¿por qué no se condena el golpe de Segismundo Casado, señor Aznar? O Frente Popular. Lo tienen todos calladito, porque si los republicanos que se dice hoy eran republicanos, que no lo eran, entonces si era la República, que no lo era, Segismundo Casado dio un golpe de Estado, además militar. ¿Por qué no se le condena? No he visto ninguna condena del golpe de Casado. No le he visto a Aznar ni al Partido Popular hacerlo. ¿Por qué? Bueno, pues porque precisamente la Segunda República muere el 19 de julio del 36, cuando el presidente por supuesto ilegal e ilegítimo, ¿por qué? Porque procedía de un pucherazo electoral en febrero del 36, arma ilegal e ilegítimamente a las huestes, a las milicias, a los bárbaros del Frente Popular. Ahí muere la Segunda República. A partir de ese momento, y sobre todo a partir de septiembre del 36,
cuando entra Negrín, aquello no es una república, o en todo caso era una república socialista, revolucionaria y soviética. Ese es el problema. Cuando hablamos de republicanos, estamos cayendo en la trampa semántica, dialéctica de estos individuos continuadores de aquellos. Ese es el problema por el que no se condena el golpe de Estado de Casado, porque lo da contra quién realmente. Pues lo da contra Negrín y los comunistas, que son los que se habían adueñado de qué, de la parte en la que quedó España dominada por el Frente Popular, que ya no la República. Y es una prueba más de qué, pues de que no eran republicanos. Lo que se instaura en la parte de España que queda bajo el Frente Popular, podríamos llamarla sencillamente una dictadura del proletariado, bueno, el proletariado, lo de siempre, una dictadura socialista, soviética, además dominada por una potencia extranjera como era la URSS. Los comunistas pretendían prolongar la guerra. Pensaban que Stalin, de alguna manera, con la llegada de la Segunda Guerra Mundial o la Guerra Europea, pues les iba a ayudar definitivamente, y no sabían que Stalin ya les había hecho la peseta y estaba negociando con los alemanes el tratado Ribbentrop-Molotov, que luego saldría al poco tiempo. Pero aquí querían seguir que el baño de sangre siguiera. Es cuando Segismundo Casado actúa ¿contra quién? Pues contra el gobierno que ellos dicen de la República, y lo tira abajo, por supuesto con sangre, porque los comunistas se revolvieron y en Madrid hubo tiros y hubo fusilamientos y hubo graves problemas y altercados en Madrid y en otros lugares. Los anarquistas también se pusieron ya de parte de Casado, pero estamos ante un verdadero golpe militar, ¿o no? ¿Por qué no se le condena? ¿Por qué no se va al Parlamento y se le condena también? ¿Por qué no se le aplica a todo esto la desmemoria antihistórica y antidemocrática? Esta es la reflexión que quería llevar hoy en este aniversario 85, tanto del golpe de Casado, bueno, lo dio el 5 de marzo, empezaron después los combates y después las negociaciones con los nacionales, que Franco cortó rápidamente, ni siquiera se inició, dijo que había una rendición incondicional o esto se había acabado, o ya para adelante. Ese es el asunto. Es muy importante recordar estas cosas porque es que se siguen tergiversando. El problema es que quien más las tergiversa, porque las acepta, es la derecha. Es ese Partido Popular infumable, infame, que tiene la culpa de todo esto, porque es el que tenía que haber defendido la verdad histórica y combatir y no permitir bajo ningún concepto. Y cuando tuvo la oportunidad, porque estuvo en el gobierno y tuvo mayoría absoluta, derogar esas leyes infames que tanto daño están causando a las nuevas generaciones españolas, porque las está enfrentando sobre la base de la mentira más terrible, una de las infamias más negras de este régimen del 78, que va camino de acabar como aquella Segunda República. Y por lo mismo sí, porque todo este régimen, como la famosa transición, traición o transacción, para el PSOE, ese partido de izquierda ultra, extrema, radical, revolucionario, organización históricamente criminal, la transición, la transacción, la traición, como este régimen del 78, no es más que lo que fue aquella Segunda República, un periodo de acomodación, de enlace para la imposición de su dictadura socialista, porque no entienden de otra cosa. No lo entendió su fundador, Pablo Iglesias Pose, un demente, completamente un enajenado mental. Por supuesto no lo entendieron aquellos de los años 20, 30, y así provocaron una guerra porque pensaron que le iban a ganar. Y, no contentos con eso, después de 40 años de ausencia, redivivos, y ya explicaremos por parte de quién, curiosamente, han vuelto a lo mismo porque no saben hacer otra cosa. Es la consecución de una dictadura socialista, por supuesto. ¿Para qué? Pues no solamente para imponerse a los demás, sino para robar. Lo estamos viendo, los casos de corrupción son galopantes. El problema, el mayor problema con todo no son ellos, sino es esa derecha, siempre cobarde, timorata, vomitiva, que desde final de los años 70, por no decir antes, ha entrado en su juego, se ha sometido, sigue su ruta y consolida todo lo que hace
y todo lo que quiere hacer, incluido ahora, como vemos también, la ya palpable destrucción, el descuartizamiento de España, porque ahí siguen. Yo quería que reflexionaran ustedes, se dieran cuenta y leyeran sobre el golpe de Casado. Es muy interesante. ¿Da un golpe contra quién? Pues contra lo que ellos consideraban el gobierno legítimo de la República, Negrín, sus secuaces, que eran quienes, todos soviéticos, sovietizantes, sovietizados, todos dirigidos por la URSS. En eso estaba España. Por eso se levantaron los otros. ¿Por qué? Porque vieron que se querían cargar a la República y someterla a una potencia extranjera. Haremos una pequeña reflexión también, a no tardar mucho, sobre los motivos de ese alzamiento. Pero aquí Casado hace lo mismo. Se alza contra un gobierno ilegal e ilegítimo, el de Negrín, dominado por los soviéticos, en defensa, pues, de España, de lo que yo entendía que era España, no solo para terminar la guerra, que estaba más que perdida, y que solamente los comunistas querían continuar por intereses suyos propios o de la URSS, según consideraban, a pesar de que, repito, la URSS ya les estaba haciendo la peseta. Esa es la verdad. Nuevamente, vean el artículo, cómo se gestó, digamos, esto que ven aquí, esta noche famosa, y recuerden, aquí nadie ha condenado tan explícitamente como el 18 de julio al golpe de Casado, que sí que fue un golpe de Estado militar. ¿Contra quién? Pues contra lo que ellos dicen que era el gobierno legítimo de la República. No lo era. Fue la única manera de echar a Negrín y a sus secuaces, que venían desde el 36 de septiembre controlando, dominando esa parte de España, puesta al servicio de una potencia extranjera, unos traidores de lesa patria, por mucho que vengan a lavarles la cara, que es imposible. Aquí lo dejo. Gracias por seguirnos. Españoles, viva siempre España.